porque tenemos el tiempo limitado. Ya se irán uniendo sus demás compañeros. Bueno, esta es la agenda, todo lo que vamos a hablar, los puntos que vamos a tocar. Y bueno, empezaremos por recordar un poco de las encefalitis virales, que son las encefalitis más conocidas y que hasta hace unos cerca a 20 años aproximadamente se suponía que eran la única forma de encefalitis que había. En algunos casos se encontraban los virus, se les podía detectar en pruebas directas de líquido cefalorraquídeo, en otras por medios indirectos, y en algunos casos no se les encontraba. Esa era la idea que se tenía, al que algunos virus que ingresaban al cerebro producían daños evidentes, ¿no? Que se podían detectar por estudios por imágenes, las lesiones que producían, y otros como que eran virus más benignos, en que no, digamos, no dejaban ningún rastro en el cerebro. En fin, entonces habrá que tener claro cómo son las encefalitis virales, ¿ya? Tener en cuenta el concepto de que las encefalitis virales se producen por una invasión directa del virus hacia las neuronas, ¿no? Con destrucción de su material genético, ¿no? De cada neurona, porque se apropia, pues, la cadena de material genético del virus, ¿no? Al ingresar al núcleo celular, se apropia su material genético y de esa manera, pues, lo utiliza para replicarse, pero destruye toda la información necesaria para que esa célula viva. Entonces, esta invasión y apropiación o uso del material genético de la neurona activa cascadas inflamatorias dentro de un proceso infeccioso activo, ¿no? O sea, dentro del problema infeccioso, en pleno proceso infeccioso, es que se producen las manifestaciones clínicas. ¿Y cuáles son las manifestaciones de una encefalitis viral? El trastorno cognitivo o conductual, ¿no? Que aparenta que la persona al principio de la enfermedad tuviese un problema psiquiátrico. Cambia su comportamiento, no reconoce a las personas, se olvida de las cosas. Posteriormente viene una depresión del sensorio, es decir, cada vez está menos alerta, hasta que podría llegar al coma. La fiebre es un elemento indispensable dentro del diagnóstico de encefalitis viral. Puede producir convulsiones porque las convulsiones provienen de las neuronas, ¿no es cierto? De una alteración eléctrica en las neuronas, y son las neuronas las que son invadidas por los virus. Por lo tanto, produce convulsiones, signos de focalización, generalmente, es decir, déficit motores o sensitivos, generalmente debido a la inflamación que compromete vasos sanguíneos, o sea, produce una vasculitis, y eso da como consecuencia signo de focalización motora, ¿no? Debilidad o trastorno sensitivo de un lado del cuerpo. En el líquido cefalorraquídeo al menos debemos encontrar un aumento de más de 5 células, ¿no? Y eso se llama pleocitosis. Estas células tienen que ser mononucleares, porque si es polimorfonucleares, es que la fiebre y todos los síntomas son por una infección bacteriana. Las encefalitis virales nuclear. Las imágenes muestran lesiones que captan contraste. Son lesiones necróticas, ¿no? Y hemorrágicas, ¿no? Especialmente en el caso de encefalitis por herpes y que captan contraste. Y el electroencefalograma va a mostrar puntas pseudoperiódicas de localización frontotemporal, siempre en el caso del herpes 1.
En otros casos, en que hay invasión por otros virus, lo que generalmente se ve son ondas lentas, o sea, lentificación de ondas en el trazado electroencefalográfico. Muy bien, ese es el cuadro de las encefalitis virales, pero como les dije, hace unos años se encuentra la causa de otras formas de encefalitis que, por ejemplo, iban sin fiebre, ¿no? Y en las cuales no se encontraba un virus. Y recién hace unos 20 años se encontró la causa, ¿no? ¿Y cuáles son estas encefalitis por anticuerpos, que también se llaman autoinmunes? Es cuando estas encefalitis se produce por anticuerpos que actúan contra la superficie de las células neuronales o contra algunas proteínas que están en la sinapsis, ¿no? Y forman parte de los receptores, por ejemplo, AMPA, NMDA, R1 y R2. Entonces, el anticuerpo es, como les repito, contra la superficie de las neuronas o contra las proteínas que conforman estos receptores. Por ejemplo, el receptor AMPA de glutamato, el receptor 3, se conoce como AMPA-GLU-R3. Los anticuerpos contra el receptor NMDA receptor 1 se conoce como NMDA-NR1 o contra el receptor NMDA2 receptor 2, ¿no? Entonces, el más común, ¿no? La forma más común es aquella encefalitis causada por anticuerpos contra los receptores, el receptor 1 del receptor NMDA de glutamato, ¿ya? Los receptores AMPA, NMDA son receptores de glutamato. También hay otro receptor de glutamato que es el cainato, ¿no? Todos son receptores de este neurotransmisor excitador que se llama el glutamato. Estos anticuerpos contra estos receptores pueden generar síndromes encefálicos o encefalíticos y epilépticos, que tienen una evolución un poco más benigna que las encefalitis virales y responden a tratamiento inmunosupresor o a corticoides. También pueden producir síndromes cerebelosos cuando los anticuerpos son contra las fracciones proteicas de los canales de potasio voltaje dependientes, ¿no? Ya no es contra los receptores NMDA ni AMPA de glutamato, sino contra receptores contra los canales de potasio voltaje dependientes. Esa es una forma de encefalitis que actúa contra, repitiendo, la superficie, o sea, contra la membrana neuronal o contra los receptores, contra las proteínas de los receptores. Hay otra en que estos anticuerpos actúan contra los antígenos intracelulares. Y cuando ocurre esto, más bien estas formas de encefalitis se relacionan a síndromes paraneoplásicos, es decir, a cáncer oculto, a cáncer oculto. En estos casos son aquellos que actúan, ¿no?, contra estos antígenos tipo HU, RI, anfifisina, MA2, RI, CRMP, que se asocian a diferentes tumores, ¿no?, como cáncer de pulmón, seminoma, cáncer de mama,
Ahora, estos en realidad tienen mala respuesta al tratamiento con inmunoterapia y corticoides, pero sí tienen una excelente respuesta cuando se encuentra el tumor oculto y se extrae, y entonces pasa todo el problema, ¿no? Entonces hay dos tipos, ¿no?, de anticuerpos, unos contra la superficie neuronal y las proteínas de los receptores que están en esa superficie neuronal, y otros que actúan contra elementos antígenos que están dentro de la misma neurona, y estos están relacionados a cáncer oculto. Eh, Haciendo una diferenciación, un cuadro comparativo entre las diferencias de encefalitis viral y anti-NMDA, la viral destruye la neurona, ¿no? En cambio, la autoinmune, ¿no?, no produce una destrucción de la neurona, sino produce un ataque contra la superficie de la membrana, y además este ataque se produce semanas después de que la persona haya tenido una enfermedad infecciosa, viral o bacteriana, ¿no?, semanas antes de que aparezcan los síntomas. En cambio, en las encefalitis virales, aparte de que es una destrucción directa de la neurona, esta destrucción se presenta en el mismo momento de la infección. Les repito que en la encefalitis autoinmune antirreceptor NMDA, la infección no es al cerebro, es sistémica, puede ser a la garganta, tráquea, bronquios, pulmones, digestiva, ¿no? Y se produce semanas antes de que empiece el ataque de los anticuerpos contra el receptor de membrana. Muy bien, esa es la diferencia. Las virales van con fiebre, las autoinmunes van sin fiebre. Ambas producen trastorno cognitivo y conductual, ambas producen convulsiones, ambas pueden tener signos de focalización. Las encefalitis virales cursan con una pleocitosis mononuclear en líquido cefalorraquídeo. En cambio, en las autoinmunes el líquido puede ser normal, pero además se pueden encontrar bandas oligoclonales. Eso abona al diagnóstico. Las imágenes, como ya dijimos previamente, en las virales, especialmente en la encefalitis herpética, producen lesiones que captan contraste y son lesiones necróticas hemorrágicas. En cambio, las imágenes en la encefalitis autoinmune, ¿no?, son normales en 50% de casos, y en el otro 50% de casos pueden mostrar hiperintensidades de diversa localización. El electroencefalograma en las virales, especialmente por herpes, como dijimos, dan puntas pseudoperiódicas frontotemporales, puntas periódicas frontotemporales, o si no, ondas lentas cuando se trata de otro virus. En las encefalitis anti-NMDA, el electroencefalograma puede ser normal o puede ser lento, y como vamos a ver en algunos casos, tiene una señal, unas ondas típicas que se llaman ondas lentas, ¿no?, en forma de cepillo de dientes o delta brush, que ya lo vamos a ver más adelante. Las encefalitis virales dejan secuelas severas, ¿no? En cambio, las autoinmunes tienen una evolución más benigna, y si dejan secuelas, estas son mínimas.
Respecto a la etiología, como su nombre lo indica, pues el virus es la causa y en las autoinmunes es el anticuerpo contra el receptor. Y bueno, este es un receptor, ¿no?, de glutamato. Hay receptores metabotrópicos y ionotrópicos. Los que se afectan son los ionotrópicos que están a la derecha y como ven pueden ser estos receptores NMDA, AMPA y cainato, ¿no? Y lo que está abajo son los tipos de receptores que hay. O sea, cada receptor NMDA puede tener receptores 1, 2, B, C, D, 3A y B. Y el AMPA puede tener receptor 1 de glutamato, 2, 3, 4 de glutamato y el cainato, receptor 1, receptor 2, receptor 5, 6 y 7 de glutamato. O sea, son múltiples. Entonces, contra esos receptores es que se va a producir el ataque y esto va a producir, como vamos a ver más adelante, una anormalidad en la función, porque acuérdense de la clase de epilepsia, los receptores sirven para que la transmisión eléctrica continúe de una neurona a otra, ¿no? ¿Por qué? Porque al, digamos, normalmente funcionar como en la derecha es el receptor NMDA, ven que tiene una muesca arriba a la izquierda para recibir al glutamato, ¿no? Cuando el glutamato, digamos, se une a su receptor, permite el paso libre de sodio y calcio y con salida de iones. Este paso produce un potencial eléctrico que permite la transmisión de la información a otras neuronas, ¿ya? Pero si hay un ataque contra este receptor, eso ya no se produce, ¿no? Ya no hay la transmisión y por lo tanto la función tampoco se produce. Y eso, eso es lo que da los síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay ataques de los anticuerpos? Como ven en ese diagrama de la derecha, donde los anticuerpos están de color verde y que están atacando, ¿no?, a la membrana posináptica, ¿no?, a esa vesícula posináptica, ¿no? Y ven cómo en la membrana están los receptores, ¿no? Están los receptores, el receptor 1 y 2 de el receptor, son receptores de tipo NMDA 1 y 2. Los atacan y ¿qué es lo que pasa? Ya dijimos que esos receptores son esenciales en la transmisión eléctrica, pero también son esenciales en la sinaptogénesis, o sea, en la formación de nuevas sinapsis y así más conexiones y más aprendizajes. Y también en la remodelación sináptica, o sea, la adecuación, ¿no?, siempre de la sinapsis. Su activación excesiva, es decir, cuando son atacados por estos anticuerpos, se vuelven hipersensibles, o sea, muy activos, ¿no? Y entonces existe una acción excesiva del glutamato y eso se llama excitotoxicidad que lleva a la muerte neuronal. En otros casos, como dice en el párrafo 2, ¿no?, y no se conduce la transmisión, entonces esto actúa sobre fallas en la cognición, en el control de la conducta, en el patrón respiratorio, en el sistema autonómico y en el sistema motor, ¿no? O sea, al no activarse esta posta, ¿no?, este relevo de transmisión eléctrica, se produce fallas en estos sistemas relacionados a la cognición, conducta,
función motora, respiratoria y autonómica. Por otra parte, estos ataques además producen la internalización del receptor, o sea, el receptor se mete a esa vesícula posináptica, ya no se expone a la superficie, sino al ser atacado se internaliza, se mete, se invagina dentro de la célula y entonces no funciona y por lo tanto también da estos problemas cognitivos, conductuales, motores, respiratorios y da como consecuencia manifestaciones psiquiátricas, trastornos de la conducta y en fin, esas son las consecuencias y la explicación de por qué se producen los síntomas de estas encefalitis autoinmunes. Bueno, esto es bastante frecuente, es frecuente especialmente en personas jóvenes y especialmente también en mujeres y en niños, ¿ya? Eh, de todas las enfermedades autoinmunes del cerebro, esta es la segunda causa de las encefalitis autoinmunes. La primera causa es la encefalomielitis diseminada subaguda que no se va a tocar en esta clase, ¿no? Y representaría el 4% de todas las encefalitis, ¿ya? El 80% de los pacientes son mujeres, ¿no? Y el 40% son menores de 18 años, ¿ya? En otro estudio en Estados Unidos, de 81 pacientes, 40% eran niños y adolescentes, y en otro estudio, el 23% eran menores de 18 años. Entonces, en conclusión, se presenta especialmente en gente joven, en adolescentes, especialmente en mujeres o en niños. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico? Ya dijimos la fase prodrómica, ¿no? Cuando el paciente tiene la infección sistémica, ¿no? Más o menos el 70% de estos pacientes, su pródromo es cefalea, fiebre, o sea, por una infección, ¿no? Con síntomas del tracto respiratorio digestivo, que es una o más semanas antes de las manifestaciones neurológicas. Es decir, la infección a veces puede llegar hasta 3 meses previas a las manifestaciones neurológicas. Entre tanto, en ese tiempo se va formando la respuesta autoinmune. Cuando ya empieza la respuesta autoinmune, tiene una etapa temprana que puede durar 2 semanas con las manifestaciones cognitivo-conductuales. Hay insomnio, hay psicosis, confusión, amnesia, disfasia, ¿no? Y por lo tanto, en este periodo puede ser confundido con un trastorno psiquiátrico, ya que en ese momento no hay fiebre. La fiebre fue semanas antes y de ahí sanó de la infección viral. Después de esta etapa temprana vienen 1 o 2 semanas en que ya hay manifestaciones neurológicas más notorias, como movimientos anormales, que son distonías, mutismo, convulsiones, problemas autonómicos que pueden llevar a hipoventilación o apneas, y compromiso de estado de conciencia que puede requerir unidad de cuidados intensivos, UCI. El, eh, el gol estándar para el diagnóstico es el encontrar los anticuerpos contra los receptores NMDA, que pueden ser en sangre o en líquido cefalorraquídeo, siendo su, digamos, especificidad y sensibilidad del 100% en líquido cefalorraquídeo. Y como ya dijimos, en el líquido hay un aumento de células que se llama pleocitosis, linfocitario, y puede haber adicionalmente bandas oligoclonales, pero no siempre. Entonces, tal vez en ausencia de pleocitosis, tal vez las bandas oligoclonales también nos pueden apoyar en este diagnóstico. Como dijimos, la resonancia puede ser normal en 50%, pero en el resto se observan lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR que pueden comprometer el sistema límbico,
la corteza temporal, el tronco cerebral, los ganglios basales y el cerebelo. O sea, pueden tener distribución amplia. El electroencefalograma dijimos que mostraba actividad lenta con focos epileptogénicos ictales e interectales, pero eso ya en etapas avanzadas, donde se puede ver esto que les dije, las ondas delta en cepillo, ¿no? Ondas lentas, como vamos a ver un ejemplo, son unas ondas lentas superpuestas por unas ondas chiquitas, y entonces se maja un cepillo de dientes. Estas son, este es un electroencefalograma, como ven, todas las ondas que ven son lentas, pero ahí ven unas que son superpuestas por unas pequeñas ondas chiquititas, apiñadas. Esas ondas son de la banda beta, las ondas lentas son de la banda delta, y entonces a esas que se ven bien claras en la parte superior, pero también se ven un poco en la parte inferior menos claras, esas son las ondas delta brush o ondas delta en cepillo, que son características de esta forma de encefalitis antienmedada. Ahora, cuando se relaciona con tumores, es decir, cuando eh, ya sea que hayan anticuerpos intracelulares o a veces también de superficie, ¿no? Dependerá esta asociación con la edad y con el sexo. Es más frecuente en mujeres jóvenes, especialmente en relación a teratoma del ovario. Y esto más o menos en 56%. O sea, cuando se presenta una encefalitis autoinmune en una mujer de 18 años en adelante, joven de 18 en adelante, hay que sospechar de un tumor oculto, porque se presenta en 56% de casos, especialmente de teratomas del ovario. Y en niñas menores, o sea, de 7 a 10 años, también se relaciona teratoma ovárico, pero en 10%. Cuando se producen niños, la relación puede ser con tumores testiculares, ¿no? De las células germinales. Pero entre los 13 y los 18 años, o sea, ya más grandes, ya en adolescentes, esta proporción, ¿no? Aumenta al 40% de adolescentes, varones con encefalitis autoinmune se relaciona en 40% a tumores testiculares. En los niños más pequeños, menores de 7 años, son únicamente problemas de desajustes autoinmunes, nada más. En la gran mayoría de casos no se relaciona a tumores más pequeños. A partir de los adolescentes, sí, hay que pensar que se puede relacionar con tumores, ¿no? De ovario o de testículo. Por lo tanto, una vez que se hace ese diagnóstico en adolescentes, hay que hacer un seguimiento durante 2 años con estudios por imágenes, que lo mejor sería resonancia magnética, ¿no? Tóraco-abdominales, cada 6 meses durante 2 años. Si en ese tiempo no se encuentra cáncer oculto, quiere decir que no, que fue solamente autoinmune y que no fue relacionada a cáncer oculto. Pero siempre, como les repito, que se presente esta forma de encefalitis en adolescentes, hay que hacer este seguimiento. Como ven acá, está en las flechas señalado un teratoma de ovario.
Y bien, acá ya para, digamos, darles un ejemplo concreto, estos son los criterios para una encefalitis viral, ¿no? La encefalopatía se presenta en las 24 horas con somnolencia, cambios conductuales, o sea que es rápido, con fiebre, con crisis epilépticas o manifestaciones neurológicas. El líquido cefalorraquídeo debe tener pleocitosis, 4 o 5 células al menos. El electroencefalograma, ¿no? Es lento, ¿no? Es lento de manera general en las encefalitis virales, pero ya sabemos que en caso de que sea por encefalitis por herpes, se ve estas puntas periódicas como las estamos viendo en este electroencefalograma, donde ven unas puntas, ¿no? Que se están presentando ahí en los canales que dice T4-2, C4-2, se ven esas puntas periódicas. Y a la izquierda, el estudio de resonancia que muestra desde el primer día la lesión, ¿no? Amplia, especialmente de lóbulos temporales o frontales. Ese es el cuadro típico de una encefalitis viral, especialmente de una encefalitis herpética. En la encefalitis autoinmune contra receptores anti-MDA debe tener 3 criterios, ¿no? Al menos una infección de al menos 3 meses de evolución con 4 de 6 síntomas que están a continuación. Alteraciones cognitivas y conductuales, alteraciones del habla, mutismo, reducción del lenguaje, crisis epilépticas, movimientos anormales, disquinesia, rigidez, posturas anormales, trastorno de conciencia, disfunción autonómica o hipoventilación. 4 de 6, ¿no? Más el antecedente de una infección previa de unos 3 meses, ¿no? Y de los exámenes, al menos uno debe ser positivo. Electronormal, ¿no? Lento o con delta brush, líquido cefalorraquídeo con pleocitosis, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos todo el cuadro clínico de una encefalitis autoinmune y el diagnóstico ya es definitivo cuando encontramos en el líquido cefalorraquídeo el anticuerpo anti-NMDA, ¿ya? Entonces, con eso hacemos el diagnóstico. Hablamos en un momento de una encefalitis límbica, por ponerles otro ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en la encefalitis límbica debe cumplir estos 3 criterios, ¿ya? Acá hay pequeñas diferencias. Como siempre, debe ser el, el antecedente, ¿no? De la infección unos 3 meses antes, ¿no? Además, debe tener problemas en la memoria, básicamente, memoria, especialmente la memoria de trabajo, con síntomas psiquiátricos y al menos uno de los siguientes hallazgos, ¿no? Eh, que se agregue un signo focal, o sea, un déficit motor, un déficit sensitivo, un trastorno cerebeloso, crisis epilépticas que no se deban a una epilepsia antigua, la pleocitosis y la resonancia magnética que muestre signos sugerentes de una encefalitis, ¿no? De tipo límbica, como son hiperintensidad en T2 o FLAIR, pero ¿dónde? En el lóbulo temporal medial. Y de ahí, pues, el problema de la memoria. Compromiso multifocal de la sustancia gris, blanca, compatibles con desmielinización. Y cuando
ya el diagnóstico se hace definitivo cuando debe cumplir 4 criterios, ¿no? Uno, el tiempo de evolución de menos de 3 meses, el problema de la memoria con manifestaciones psiquiátricas, ¿no? La resonancia que comprometa, ¿no? En TEOS y FLAIR el lóbulo temporal, ¿no? Y en tercer lugar, uno de los siguientes: líquido cefalorraquídeo con pleocitosis mayor a 4 y una actividad lenta o epiléptica en los lóbulos temporales. Como ven, la encefalitis límbica se centra más en las lesiones en el lóbulo temporal y en los problemas de memoria, ¿ya? Y esta es la muestra, como acá en estas encefalitis, ¿no? Las alteraciones se están comprometiendo, está brillando más en la primera, brilla más el lóbulo temporal. Ese es un protocolo FLAIR. Pero además tiene otras lesiones en sustancia blanca que están brillando también ahí en FLAIR. Y en la tercera, que se ve lesión difusa en la sustancia blanca en FLAIR también. Entonces, a eso se refieren las encefalitis límbicas, ¿no? Ahí les he puesto esta imagen para que recuerden cuál es el, el sistema límbico, ¿no? Que está formado por esto que está pintado en celeste y en amarillo, ¿no? Y que parte de la amígdala, que está señalada ahí abajo, ¿no? Que forma parte del lóbulo temporal. Y la amígdala está relacionada mucho con la memoria y las emociones también. Y a la derecha ven señalado en flechas cómo está brillando esa parte del lóbulo temporal, ¿no? Que es propia de la encefalitis límbica. O sea, se centra más en esta otra forma de encefalitis autoinmune, la límbica, en el lóbulo temporal, que está relacionado a la memoria y a las conductas, Esta es la otra forma, la encefalitis límbica y la encefalitis anti-NMDA son las formas más comunes de encefalitis autoinmunes. Bueno, les he mostrado dos solamente como ejemplo, pero esta es una tabla del doctor Dalmau, que fue pues el que encontró la evidencia de que estas encefalitis sin fiebres y que se presentaban después de una fiebre, perdón, de una infección, eh, se debían a anticuerpos contra receptores, ya sea de membrana o contra el interior de la misma neurona. Entonces, esto es toda una lista de los anticuerpos que se han encontrado y cuál es el cuadro clínico que presentan y su relación a tumores. Entonces, solamente mencionaremos que hay anticuerpos, como ya mencionamos, contra receptor NMDA, AMPA, GABA, LGI1, CAS, en fin. Y sus síntomas, de unos cuantos veremos, ¿no? Receptor NMDA, psiquiátricos, epilepsia, disquinesia; contra AMPA, déficit de memoria, confusión, ¿no? Y ese, por ejemplo, cuando es la respuesta autoinmune contra el receptor AMPA, que da básicamente déficit de memoria y confusión, da la encefalitis límbica, ¿ya? Y cuando está relacionada a tumores, da timoma
y a cáncer de células pequeñas. Y el que mencionamos primero, que está en el primero en la lista, receptor anti-MNA, da trastornos psiquiátricos, epilepsia, disquinesia, del cuadro de la encefalitis anti-NMDA y se puede relacionar a un teratoma. ¿Ya? Y así hay esta lista, esta otra lista, que cada uno da diferentes manifestaciones, como puede ser ataxia, y en fin, ¿ya? Entonces se han descubierto muchos otros lugares, ¿no? Donde el anticuerpo ataca y da diversas manifestaciones clínicas. Bueno, el pronóstico de estas encefalitis autoinmunes, como les dije, cuando es para neoplásico, el, el tratamiento al dar un tratamiento quirúrgico, extraer el tumor, este, bueno, mejora, ¿no? Y ya con eso termina la cosa. Pero los que no tienen tumor pueden sufrir recaídas, ¿no? De manera recurrente. ¿Por qué pueden recaer? Tal vez porque el tratamiento con corticoides o inmunosupresor fue muy corto. Estos son tratamientos muy largos, ¿no? O si no, recae porque hay un tumor oculto que no se investigó bien. Las complicaciones cuando el paciente está en pleno cuadro, ¿no? Es el estado convulsivo refractario, apneas, ¿no? Que pueden llevar a UCI y pueden producir, pues, o comprometer la vida del paciente, ¿no? Las mediatas, o sea, como consecuencias, pueden quedar con epilepsia, con trastornos cognitivos del aprendizaje y la conducta, ¿no? Y requieren, pues, control y tratamiento. Y esto es un algoritmo de cómo encarar cuando sospechamos que hay una encefalitis autoinmune, ¿no? Esto lo sospechamos cuando tiene cuadro clínico y el líquido cefalorraquídeo tenía pleocitosis, como dijimos, mayores de 4 o 5, con bandas oleoclonales o sin bandas oleoclonales. La resonancia, ¿no? Puede mostrarnos estas imágenes que vimos, hiperintensas en T2 y FLAIR, y digamos, elementos de sospecha diagnóstico puede ser el patrón electroencefalográfico con delta Brush, ¿no? Y cuando hemos eliminado otras patologías. Entonces, cuando tenemos toda esta sospecha, hacemos el panel para identificación de anticuerpos. Antirreceptor NMDA, ya dijimos, 100% en líquido cefalorraquídeo, 75% de efectividad en sangre. Entonces preferimos una punción lumbar y en líquido cefalorraquídeo. Si es negativo, como es el brazo de la derecha, reconsideramos otra etiología. Si es positivo y vamos al brazo de la izquierda y la encefalopatía es leve o moderada, se le da metilprednisolona endovenosa, 30 miligramos por kilo por día por 3 a 5 días, o se puede dar también inmunoglobulina G a 0,0 gramos por kilo por 2 a 5 días. O hay escuelas que dan los dos tratamientos al mismo tiempo. Y si hay una buena respuesta, bueno, se hará el seguimiento con medidas de soporte o una inmunoterapia crónica con prednisona a 1 miligramo por kilo por 6 meses, ¿ya? Que eso es obligado. Para que no haya recaídas, el tratamiento tiene que ser así largo, 6 meses de corticoides. Bueno, si nuestro líquido cefalorraquídeo fue positivo, nos vamos al brazo de la derecha. Si es que la encefalopatía fue severa, entonces ahí se utiliza la plasmaféresis con recambios
interdiarios por 10 días, o sea, 5 cambios en 10 días. Si no hay una buena respuesta, entonces se pueden utilizar la plasmaféresis otra vez, más rituximab o micofenolato o ciclofosfamida, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento para este tipo de encefalitis autoinmunes, ¿ya? Creo que esta es la última. Sí, esa es la última. Muy bien. Entonces, a ver, nos vamos a alguna pregunta. Si hubiese alguna pregunta respecto a este tema, tenemos todavía unos minutos, unos 5 minutos. ¿Todo quedó claro? Acá lo importante es saber la diferencia que hay en estas dos formas de encefalitis, ¿ya? La encefalitis viral y la encefalitis autoinmune. O sea que todas no son virales. Hay encefalitis de este tipo, algunas como fenómeno inmunológico solamente en la niñez, pero a partir de la adolescencia hay que sospechar siempre y descartar un cáncer oculto. Y esa es la importancia, especialmente en mujeres jóvenes. Y el seguimiento se hace con estudios de resonancia magnética de tórax y abdomen por 2 años, en busca de que aparezca por ahí el cáncer y se le pueda dar un tratamiento precoz y con buen pronóstico. Muy bien, entonces creo que si no hay ninguna pregunta, nos quedamos ahí y con mi grupo nos conectamos más tarde para completar la práctica correspondiente. Muy bien, que tengan buenos días. Así es.